Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio. Como cada viernes vamos a reflexionar algunos temas sobre el suicidio y su relación, es decir, la relacionalidad del suicidio. Esto desde una perspectiva integral en donde nos relacionamos, por supuesto, con el trascendente, con los otros, con uno mismo, y esto nos va enseñando que en esta realidad y en esta historia es en el aquí y en el ahora en donde podemos empezar a prevenir e intervenir y en algunos casos a dar un acompañamiento de posvención. El día de hoy el tema es enigma y estigma de una narrativa suicidológica. Obviamente los temas ya nos empiezan el nombre del tema de hoy ya nos empieza a decir qué es un enigma, es decir, algo que se manifiesta pero no se entiende en su totalidad, algo que nos falta discernir, es un fenómeno, es algo que tenemos que estar y que nos acontece. Hola, buenas noches, doctora Olivia, buenas noches, Rita, bienvenidas. Y el estigma, la mácula, la mancha, es aquello que señala, es aquello que escondemos, es aquello que no queremos que la demás gente vea. Entonces, cuando estamos hablando de suicidio entre el enigma y el estigma, por supuesto que está tabú, el tótem, las narrativas escondidas, lo que me da pena, y que ciertamente es algo que tenemos que tomar en consideración. Es añadir a la ya dolorosa realidad de las personas en crisis suicida, añadirle todavía el enigma porque ni ella misma sabe qué es lo que le está pasando, qué le está aconteciendo, pero tampoco se le permite porque hay un estigma, desde el estás loco, de manera muy violenta, o desde el descrédito, o de la falta de validación, o el hecho de no encontrar otros elementos como de atribución, como de que se van de alguna manera alejando, y esto genera, por supuesto, a la ya lista del dolor que está padeciendo la persona, este estigma, este sufrimiento, este ir caminando desde el dolor. Nosotros cuando hablamos de estigma y de enigma, tenemos que hacer un recorrido histórico de la experiencia, de la idea, de cómo se va desarrollando el suicidio. En muchas de las religiones, y por supuesto en particular de la Iglesia Católica y de la como institución, exactamente el estigma, el juicio y también el prejuicio y también el pecado mortal, ¿no? Es decir, que no consideraba, por supuesto que estoy hablando de los arbores de la institución, estoy hablando en un periodo medieval, en un periodo de la condena, que habrá que decirlo, que muchos dirán, historiadores serios, han dicho, el suicidio en el medievo, en relación al pudor, tuvo una disminución. El problema era entender que la gente no se suicidaba por estar en pecado, sino por desobedecer el pecado. Son a lo mejor un poquito de ser minuciosos, pero lo que sí es importante es que una doble condena por sentirte estigmatizado, por sentirte enigmático hasta esta realidad que no puedes conversar, que no puedes elaborar, súmale el sufrimiento y el dolor. Súmale que había un premio y un castigo en todo este proceso. Estoy hablando que, como les decía, hay textos que dicen, bajó el suicidio en mujeres en el medievo porque la idea de pudor era más elevada, más condenable y más penosa que el suicidio. La condena por matarte por suicidio era colgar tu cuerpo desnudo en el centro, en la plaza del pueblo. Entonces, nosotros racionalizamos ese evento y decimos, bueno, caray, pues ¿qué importa? ¿Qué le va a importar a la persona que le cuelga en su cuerpo, ¿no? Si no va a estar, no va a sentir, ¿no? Pero era la idea de pudor, era el contexto cultural en el que se desarrollaba esta realidad. Ahora también había un premio y había un castigo. Esta idea de ir desarrollando esta idea de cielo, de perfección, y este infierno de imperfección. Por supuesto que todos estos matices juegan con eso. Pero el suicidio, cuando acontece, y ahí viene el estigma, nunca más vuelve a debatirse. De eso no se habla.
no se trabaja, no se habla en las charlas de café, ¿verdad? En las mesas de debate, en las columnas, en los reportajes. Lo único que se habla de manera velada es el tabú, o lo único que se comunica es el tabú. De esto ya no se habla. Y lo que yo quiero y he querido durante mi vida profesional como suicidólogo es que estas miradas complejas del suicida se den a conocer, que las podamos entender y compartir. Que esta decisión, si podemos llamarla así, esta toma de decisión de la persona, no quede en el olvido, no quede en el Ministerio Público como accidente doméstico, como tuvo un accidente, se cayó de la casa. Seguimos hablando, el sufrimiento, el dolor, la pena, la tristeza, la agonía, y aún así, negarle la posibilidad de decir, esto se puede repetir en la familia, y estarlo negando y estarlo haciendo de manera tabuística, es la única forma en que no vamos a sanar la muerte o el duelo por suicidio. El que toma esta decisión, a nivel individual, dicen algunos, la última decisión, no es una decisión, no está consciente, no hay voluntad. Lo que sí es que dentro de la realidad triste de todo lo que conlleva el suicidio, es que es un tabú para salud pública, la falta de atención a la salud mental, ambigüedad cultural. Lo vemos desde el suicidio bíblico, lo vemos en suicidios honorables. El ser humano, dicen, no es quien para poner en entredicho el sufrimiento que Dios le pone a prueba. Grandes intelectuales de la época decían eso, sí, Dios te pone pruebas, Dios escoge a sus mejores soldados, Dios no te da una carga que tú no puedas cargar. Y bajo esa premisa sádica, parece ser que hemos entendido que Dios es un Dios sádico. François Barone lo dice en este texto del Dios sádico, pareciera como que Dios se enaltece en nuestro dolor. No hay cosa más lejana o alejada de mi perspectiva teológica que eso. Y decir, soporta lo que Dios te está dando. Y con esta idea franciscana de las cosas, de la hermana muerte, de la hermana vida, del hermano sol, del hermano luna, nos la hemos llevado y hemos dorado la píldora, pero hemos tratado de sublimar, estamos tratando de negar, de darle la espalda a la realidad del suicidio. Porque no todo el suicidio tiene que ver con el sufrimiento, sino también con la vida tediosa, la vida que a veces proyectan nuestras sociedades, una vida masificada, una vida que es aspiracional todo el tiempo, una vida que se aspira a estar en otro lugar, no te hace valorar en donde estás, una vida que te hace sentir que en donde estás hay fracaso, hay tedio, y volteas en tu entorno y lo significas así. Entonces necesitamos entender que la vida tediosa también es un elemento que aborda y que invita esta causa que se vincula con el suicidio. Ya Durkheim, pues lo sabemos, lo expone en claves sociales, cómo la tasa de suicidio es inversamente proporcional a la integración social. Y lo vemos con algunos de los rasgos de conducta de las personas en crisis suicida. Aislamiento social, se empiezan a alejar, ¿no? Se les cuesta trabajo integrarse tanto a la sociedad como a su familia. Hemos pasado en la historia de la humanidad desde suicidios románticos y los hemos normalizado, ¿no? Y hemos hecho pactos y entendemos, los que tomaron el diplomado en suicidología lo pueden ver cuando vimos esta historia, o la historia de suicidio en la humanidad, ¿verdad? De ver cómo hasta el glamour, ¿no? que le ponen al suicidio, normalizamos estos suicidios románticos. Shakespeare nos lo pone, nos lo impone o nos lo comunica y nosotros lo ponemos, ¿no? Un glamour, el rechazo del héroe a un mundo banal, el desamor a la locura, son muestras de énfasis literarios más que de concreciones reales, pero el problema es cómo pasamos de la novela, ¿verdad?, a la narrativa. Otras miradas son las que tenemos que enfrentar, ¿no?, con los pueblos germánicos, con las culturas chinas, las tribus africanas, la mitología maya, la india. Es decir, todos tienen
su concepto de muerte, de morir y el duelo. Y el suicidio como de manera transversal, cruzando su cultura, cruzando su narrativa como pueblo, como identidad que les da sentido. Esa heroicidad de algunos, ¿no? que otros podrían entender como actitudes, ¿no? para suicidas, porque de lo que estamos hablando, en realidad, es que hay 1 millón de víctimas al año, a la que hay que añadir, y en eso creo que es uno de donde coge el discurso, a las víctimas colaterales, a los que se quedan, a los que cómo canalizamos este dolor, a los sobrevivientes, a los supervivientes. Se les genera un sentimiento de culpa, que suelen manifestar incluso el que a veces exteriorice, ¿no? Como una maldición familiar. En las narrativas hemos escuchado también, pues es que el abuelo, el tío, esto no es normal, siempre nos pasa, hay un estigma y es un enigma lo que nos pasa, ¿no? Y esto nos lleva en ocasiones a negar, tornando y maquillando la realidad. ¿A qué? A otra vez, a callar, a ocultar, para proteger nuestra reputación. Nuestra reputación como familia, como sociedad. Cuando yo empezaba a incursionar en esto, yo tenía la intención de decir, pues vamos a tener mucho aforo, vamos a prepararnos porque el mundo va a querer saber de esto, ¿no? Y de pronto empieza uno a estudiar, a leer, a entrevistar y a empaparse, y de pronto te das cuenta que es un producto que a la gente no le gusta hablar. Y los que conocen la asociación FETACUM se darán cuenta, es decir, ¿por qué la gente entra, sale? ¿Por qué no se concreta? ¿Por qué a la gente, por el estigma y el enigma que conlleva este producto? Yo le decía a una ex colaboradora, es que este producto no vende, no es sensacionalista. Claro, algunos vivirán de esto, ¿no? Es decir, como de estar publicando estos suicidios. Yo lo he dicho fuerte y claro. En FETACUM nunca hemos publicado, ni en mi página, ni en mi canal de YouTube, nunca he publicado o nunca he dado un video de cómo alguien se quita la vida. O sea, no es por ahí el sentido que queremos comunicar. Queremos comunicar una actitud preventiva, no generar culpa, no despertar a los gobiernos por medio de sensacionalismos, de a ver qué si no nos hacen. Entonces, es complicado. Yo les he dicho a los colaboradores de la asociación, en verdad tengan paciencia y tengan paciencia al proyecto. Porque si no, la gente se empieza a desesperar. Tenerle paciencia al proyecto es saber que estamos generando un derrotero, una forma diferente de generar un proyecto integral de acompañamiento, ¿no? de generar todo aquello que conlleva al suicidio. Ese suicidio nos lleva a una constelación de causas. De hecho, incluso la idea de una autopsia psicológica, como el que conductas tenía la víctima, a través de preguntas estructuradas a sus familiares y conocidos, y queremos saber. Una de las piezas más difíciles para elaborar el duelo violento por suicidio es: quiero saber por qué lo hizo. ¿En qué fallé como madre? ¿En qué fallé como amiga? ¿En qué fallé como padre? Y esta estructura, es que quiero saber por qué, nos desestructura. Y buscamos e indagamos y vemos, y uno empieza a ver las cifras con las que cierran las distintas geografías del suicidio, los suicidios colectivos y el resultado de la quiebra de la vida, de la vida en un sistema totalmente
así lo digo, tanatofóbico. Siempre celebramos la muerte, y que la muerte, y que la muerte. Pero cuando está cerca, cuando se trata del morir, en ese momento nos damos cuenta de que tenemos este rechazo a la muerte y que queremos conjurarla y que queremos alejarnos de ella. Esto, por supuesto, que nos genera ciertos paradigmas. Y el principal paradigma en el que se enmarca el suicidio hoy es en la psiquiatría. Ahorita vi al doctor Pérez Barreiro, al doctor Sergio, que está aquí, él como psiquiatra. Terreno polémico, en donde algunos acreditan, desacreditan, y donde la desacreditación de los tratamientos que se realizan es algo consustancial a ellos. El suicidio es una de las principales consecuencias de este tipo de enfermedades. Y aún así, las críticas a las industrias farmacológicas, a la medicación de nuestros cuerpos, al reduccionismo químico de nuestros impulsos vitales, a la bioquímica de nuestros flujos simpáticos, a los intentos a los sinápticos y los intentos de psicologizar la realidad. O sea, es decir, hay gente que dice, no, yo no necesito un chocho, yo no necesito un medicamento, yo no necesito, y siempre estamos, yo no necesito ayuda, ¿no? Y esta es una de las cosas que ponen en entredicho el quehacer. Hay gente que se medica, hay gente que no se medica, pero este tipo de monitoreo psiquiátrico, ¿no?, debe ser bien desarrollado y bien consultado y bien elaborado. Cuando yo empiezo a acompañar a algunas personas o familias de posvención, el paciente dice, es que yo estuve en un tratamiento psiquiátrico, yo estuve trabajando esta realidad. ¿Y qué pasó? No, pues nada, o sea, pues nada más me drogaba. Si la gente empieza a pensar que lo que le pasaba era por este proceso externo. Nosotros debemos estar muy conscientes de que la inversión de tiempo, dinero, relaciones a nuestra salud emocional es prioridad, debe ser prioridad. Cada año, 10 de septiembre, se celebra en México y en el mundo el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Cada día, los centros de investigación, los centros de documentación, de información nos dicen, el suicidio ha ido a la alza. He tenido en esta pandemia aproximadamente unas 12 entrevistas. La relación entre COVID, nos interesa saber el dato. ¿La gente se está matando o no? Díganos. ¿La gente está matando? ¿Se está suicidando por el COVID, sí o no? Y los reporteros y los medios quieren decirle, sí, mira, entonces la gente está desesperada, la gente está suicidándose. Y por supuesto que esto no pasa. Y yo les decía al principio oye, pues vamos a hablar con el que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, vamos a hablar con el presidente, con esto. Y dicen, no, es que los gobiernos nunca van a aceptar que su gente se está suicidando, que sus niños se están suicidando, que sus ancianos se les están suicidando. Diario en nuestro observatorio suicidológico, diario. Y algunos estados reportan 3 veces al día suicidios. Pero estamos felices y estamos bien. Entonces, por favor, necesitamos estar conscientes de que este Día Internacional para la Prevención del Suicidio, por supuesto que muchos están esperando a que termine la pandemia para ver cuántos suicidios hubo, a ver si hay trastornos de estrés postraumático, es decir, el normalizar la enfermedad mental, el normalizar la desestructura emocional, ¿no? El normalizar las ideaciones y los intentos suicida parece ser que es el pan de cada día. 1 millón al año. ¿Cuántas personas se han muerto por COVID, por coronavirus en lo que va de la pandemia? ¿No tendríamos una pandemia hace años? Como se tuvo con el VIH, como se tuvo en este caso, ¿no vendrá una pandemia de suicidio después de esto? Entonces, es decir, ¿quién de nosotros
es capaz de entender y atender esta realidad, de anunciar y denunciar, de reclamar y proclamar, decir, algo no se está haciendo como sociedad. No hablo de gobiernos, hablo de todas las instituciones, hablo de las familias, hablo de las escuelas, de los institutos, de las iglesias, de los centros recreativos, es decir, todos tenemos que estar conscientes. Porque en la narrativa suicidológica empezamos a hablar y no surge, y no falta quien diga, yo recuerdo, ¿no? Yo conocí a mí un familiar. Y ahí es cuando ponemos atención, y es cuando volteamos a ver. Y que siempre, y como en todos los viernes, les mando un abrazo a todos los que han perdido a un ser amado por medio del suicidio. Saben que cuentan con nosotros y que estamos para servirles y para acompañarles. Pero Día Internacional para la Prevención del Suicidio ¿es un estigma? ¿Es un enigma? O sea, seguimos pensando que poner o pintar los edificios o iluminarlos de color naranja es lo único que puede hacer un gobierno. El presentar estadísticas que todas las sabemos, o los que estamos dedicados a esto, 1,000,000, cada 40 segundos, 1,500 en México, sí, ¿no? Sí, son datos, sí, está bien. ¿Y cómo hacemos para reducir? ¿Nos metemos en las escuelas? ¿Nos metemos en los sistemas familiares? Cuando yo doy el curso de ingeniería familiar, eso decimos, cambia tu ingeniería familiar, transforma estos elementos de pérdida en ganancia. Todo este tipo de reflexiones que nos sugiere este día, porque lo vamos a vivir ahora el 10 de septiembre, que tal vez lo estemos aquí, nosotros vamos a hacer un conversatorio suicidológico, ya tenemos personas que quieren participar, que otros que quieren dar su testimonio, que quieren hacer sus narrativas. Siempre surgen las preguntas, ¿y qué hago? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo darme cuenta de que alguien de mi familia presenta síntomas suicidas? ¿Qué hago? O sea, decir, oye, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo saber los focos? Ahí está el suicidómetro, les mandamos a la gente, mira, si ves estos cambios de humor, si ves estos cambios, trastornos de alimentación, trastornos de sueño, trastornos de carácter. Las respuestas parecen sencillas, pero sin duda su práctica no lo es. El cambiar hábitos, el cambiar programaciones en tus hábitos, en tu forma de consumir, en tu forma de ver, en tu forma de estar. Cómo diseñar como familia, como gobierno, como instituciones públicas y privadas una comunicación adecuada de este fenómeno del suicidio. Cómo nos hemos acercado a digo salud mental y la gente piensa luego, uy, están locos. No, estamos estigmatizados en una cultura tabuística de la salud mental. Cuando le decimos, hagan la prueba, díganle a alguien, oye, ¿cómo va tu salud mental? Les juro, o les prometo, para no caer en cuestiones, les prometo que mucha gente va a decir, ¿qué? ¿Estás diciendo que estoy loco o qué? Pues yo no. Si, oye, ¿cómo va tu salud mental? Hasta piensan que es un insulto. Y lo más importante de todo, vamos a favorecer. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo hacemos con nuestros diplomados, lo hacemos con nuestros talleres. Vamos a tener anclajes sólidos, en donde la gente pueda hablar y sentirse escuchada, donde la gente se te acerque y se sienta abrazada, contenida. El tener un acercamiento de solidez, de calidad y de calidez en nuestro entorno. Son mecanismos que debemos implementar en nuestra familia, en nuestras escuelas. Me preocupa, y lo he criticado, esto de la nueva normalidad. Vamos a tratar de entender que estos mecanismos infalibles que nunca han estado, ¿van a estar ahora? O sea, ¿tú crees o eres tan ingenuo o tan narcisista en pensar que porque hay un discurso oficial de entorno, de regreso, de retorno, esto ya automáticamente lo que vivimos antes no se va a cambiar nada? ¿No va a cambiar absolutamente nada? A mí se me hace una fantasía. Entonces, la invitación es exactamente. Necesitamos, como dicen aquí, la sociedad no entiende. Buenas noches, maestra. La salud mental.
No, no lo capta, no lo entiende, no elabora. Pues vamos a potenciarla. Acabamos de abrir un taller, un grupo que se llama Acompañamiento Tanatológico Integral, ATI. Así son las siglas, ATI. Y tenemos el ASI, Acompañamiento Suicidológico Integral. Los dos están en FTACUM, Carlos Valencia, suicidólogo. Tenemos nuestros grupos, busca, infórmate. Hoy terminamos un taller de tanatología. De verdad que fue enriquecedor la experiencia, tanto como facilitador como participante. Aquí están algunos, siguen mandando mensajes, oye, qué bien, qué buen grupo, ¿no? Fue un espacio necesario que todos debemos generar, buscar. Es precisamente estos mecanismos infalibles de estos espacios. Nosotros tenemos nuestros talleres de tanatología, suicidología. Tenemos ahora los de praxis tanatológica y praxis suicidológica, más todas las actividades del área de formación encargada por el maestro Roberto Alvarado. O sea, necesitamos que ustedes estén conscientes de que hay un espacio aquí, en este ciberespacio, en donde puedes entender, atender, comprender y relacionar, enfrentar, confrontar y resolver cualquier situación de tu duelo, de tu pérdida, de tu ideación, de aquello que no se está ajustando a tu realidad. Yo le digo a los maestros, me entrevistaron, les digo hace poco, una secretaría que se dedica del bienestar, de educación. O sea, ¿cómo será este regreso emocional? Buena pregunta, no tengo idea. ¿Cómo era antes? ¿Nos importaba el otro? O sea, no existía bullying, cutting, no existía anorexia, bullying. O sea, ¿por qué se nos ha olvidado eso? ¿Por qué pensar que regresar desaparecen esas? Entonces tenemos que enfocarnos en lavarnos las manos, y eso también. O sea, lo que ya traíamos que no hemos resuelto, más lo que se acontece. Entonces es así como tenemos que empezar a implementar que nuestra salud mental es nuestra prioridad. Pero nos hemos empersinado, desde mi perspectiva, por tener una salud emocional. Yo fui docente muchos años y lo soy todavía, y había un colegio, que obviamente no daré nombres, pero era empersinados en que ojalá lo más importante era lo educacional. Que mi hijo se quede en la mejor escuela, que estudie con los mejores maestros. Lo único que interesaba era colegiatura, qué maestros había, si quedaba cerca, en qué colonia estaba ubicado, si tenía prestigio. O sea, no había una revisión. Oye, ¿y quién es el psicólogo de la asociación? ¿Quién es el psicólogo del instituto? ¿Cuáles son los talleres que manejan la vida emocional? Ahora ya está preocupando eso y está genial. Está genial. Ojalá que así como nos preocupamos de nuestra vida estética, así como nos preocupamos de lo que vestimos, comemos y usamos, así que nos preocupemos de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental. Quitemos de una vez por todas el tabú en torno al suicidio. Quitémosles el estigma y hablemos del suicidio para reducir el enigma. Muchísimas gracias, buenas noches, no se pierdan nuestras actividades en FTACUM-AC. Yo las estaré publicando en todos los medios, ojalá nos puedan acompañar en los diplomados, de todas maneras les haré la invitación de manera puntual únicamente sobre ese tema. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y sí, como siempre, cuídense. Y un abrazo a todas las víctimas y a todos aquellos que han perdido la vida, ¿verdad? Que estén descansando en donde ustedes crean que deben estar. Y a los familiares, les mando un abrazo. Y siempre pedimos por ustedes y en la asociación estamos para acompañarles a todos ustedes. Quitemos el estigma y el enigma del suicidio. ¿Y saben qué? Hablemos de suicidio. Es la única forma de conjurar de que ahora sí la tasa de suicidios baje. Necesitamos prevenir. Necesitamos acompañar.
Muchísimas gracias y felicidades al grupo al taller de tanatología. Muchas gracias. La verdad es que son un grupo, como alguien puso ahí, ¿verdad? Es un grupo genial. y, y de verdad que son un grupo maravilloso los que nos acompañan a nuestras actividades. Cuídense mucho y buenas noches.